Hola chiquillas, ¿cómo están? Oigan, vamos a partir de las 5:45 para esperar como sus demás compañeros y que por mientras si se quieren hacer un té o algo así por el estilo y acomodarse, bienvenidos sean, porque partimos en 5 minutitos. Eso, si quieren reaccionan para saber que, con un emoji, para saber que escucharon y se me escucha en general. Bacán, gracias. Voy a hacer un tecito, aprovechando. Va a estar muy buena la clase. Hola chiquillas, ¿cómo están? Háganme un emoji para ver si están ahí. Ya, bacán. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
me presento también, yo me llamo Rocío, pero todo el mundo me dice Chío, Chío Navas. Soy voluntaria del PREU, acá el PREU Fernando Castillo Velasco. Imagino que ustedes están en las otras clases, entonces les han enseñado lo que es el PREU, pero básicamente es un voluntariado que nació en especial en la Universidad Católica, la mayoría de nosotros somos estudiantes de esa universidad, para hacer clases gratuitas de preuniversitario a alumnos que vayan a rendir ahora el PAES. Yo, en mi caso, no rendí hace tanto la PAES, la rendí hace como 2 años ya, todavía recuerdo las pesadillas y los malos ratos que me hizo pasar esa prueba, así que estoy de su lado, comprendo también lo que vivieron. Pero les quiero decir que con mucho esfuerzo y muchas horas de estudio, todo se puede. Hoy día yo estoy estudiando antropología en la Católica, una meta que en su momento se veía como muy, muy lejana, con muchas horas de estudio y mucha dedicación y sobre todo muchos, muchos ensayos, se pudo hacer posible. Así que les quiero transmitir eso también, que es posible hacer su sueño realidad. No sé si por el chat me quieren comentar qué les gustaría estudiar o algo así para ir conociéndolas un poquito, aprovechando que somos poquitas. Psicología, ya bacán. Ya, ahora sí. Ya, qué bueno que tengan esas motivaciones. Historia, yo la pasé muy bien estudiando en su momento historia. Creo que fue la única prueba que disfruté, la verdad. Pero es porque uno desarrolla un cierto criterio como histórico para poder responder estas preguntas. Y fue la prueba que mejor me fue también. Así que vamos primero, para partir ya como con la clase, vamos a primero ver el temario que me pidieron con los chiquillos ver. Eh, Ahí se debería de estar viendo. Este es el temario regular. Esto lo encuentran si ustedes buscan temario regular PAES Historia 2027. Esto es lo que aparece y estas son las instrucciones del Mineduc. ¿Ya? Bueno, aquí están, esto lo pueden leer más tarde ustedes, pero aquí está la introducción y la presentación de las cosas que entran en esta prueba, ¿verdad? Y se les evalúan ciertas habilidades y ciertos contenidos. Dentro de esas habilidades que se les preguntan es el pensamiento temporal espacial, es decir, que ustedes puedan entender en qué línea temporal y en dónde ocurrieron estos hechos. Análisis de fuente de información, que es básicamente que te presenten un texto y tú saber y responder acorde a lo que te están preguntando a partir de este texto, analizando este texto, etcétera. Y es como mucho de las preguntas que hacen efectivamente en la PAES. Y pensamiento crítico, que es evaluar la información que se le está dando y ver las distintas visiones de los procesos sociales. Hay como un chiste que quizá se da mucho en esta prueba, y es un poco como, no, es que es la pregunta, por ejemplo, más comunista o más izquierdosa. Mentira. La paz de historia está diseñada de tal forma que ustedes tengan un cierto pensamiento lógico, crítico y sepan analizar bien lo que se le está preguntando a partir de lo que se le está preguntando y en qué proceso histórico se le está preguntando. Y eso es lo que se evalúa finalmente en la PAES. Hace muchos años, a diferencia, por ejemplo, de lo que la PSU, ya no se evalúa necesariamente que ustedes se sepan al revés y al derecho, los procesos históricos, en qué años fueron, y etcétera, como la materia concreta como tal, sino que ahora se le está pidiendo mucho más analizar los procesos, analizar las fuentes y tener pensamiento crítico detrás de estos procesos. ¿Ya? Y ahora, ¿cuáles son los procesos? Es decir, ¿cuáles son los contenidos a evaluar? Aquí hay diferentes temas que son eje historia, mundo, América y Chile, el eje de formación ciudadana y el eje de sistema económico. ¿Ya? Estos tres los vamos a estar viendo a lo largo del año con el PREU y nosotros nos vamos a ubicar acá, en el eje historia, mundo, América y Chile. Básicamente parte desde las ideas ilustradas que permiten el día de mañana hacer las independencias de América, la formación de los estados-naciones en América y todo lo que es siglo XX y un poco lo que es
muy poquito de lo que puede llegar a ser siglo XXI en el mundo y en Chile, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Igual, aquí, este temario, vuelvo y repito, está en internet disponible para que lo puedan leer a mayor profundidad. El eje de formación ciudadana es básicamente todo lo que envuelve una sociedad democrática, los conceptos más basales como el Estado, la democracia, la institucionalidad en Chile, cómo esta opera, y el acceso a la justicia y resguardo de los derechos. Son más que nada como términos jurídicos y de formación ciudadana, valga la redundancia. Y por último, el eje sistema económico habla sobre el funcionamiento del sistema económico, las personas y el mercado, los modelos y la política económica y la importancia de los derechos laborales. Si no me equivoco, puede ser que esté un poquito errada, tanto el eje de formación ciudadana como el eje de sistema económico representan aprox el 30% de la prueba. Lo que embarca más contenido es por lejos el eje de historia. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? Coménteme por favor con emojis. Si es que hay alguna duda o si quedó todo claro, pónganme así como esa manito que es así. Perfecto, bacán. Ya chiquilla, entonces si quedó todo claro sobre el temario, también les quiero mostrar que, bueno, ustedes tienen acceso al Drive, ¿sí o no? Sí, espero que sí, pero en el Drive les voy a mostrar al tiro, denme un segundo. Creo historia 2026, acá. Se los muestro enseguida, ya. Este es el Drive que ustedes tienen con todo el contenido de el Preu, ¿ya? Y aquí está dividido en dos carpetas. Las guías de estudio del PPT. El PPT, que es el PPT que vamos a presentar hoy día, esto es importante. Para un tema como de que ustedes puedan entender y analizar los procesos, el PPT está más que nada con conceptos los más importantes, los que ustedes tienen que tener clavados para dar la prueba. Por ejemplo, vamos a ver el concepto de nacionalismo y en el PPT probablemente lo único que les va a aparecer es el nacionalismo y su definición, ¿ya? Porque eso es lo que ustedes fundamentalmente tienen que ir sabiendo para la prueba. Ahora, yo sé que no solamente basta con tener los conceptos fundamentales. No se preocupen porque el PPT se sube como PPT, porque justo abajo, si ustedes lo descargan, en la parte inferior del PPT aparecen las notas, en donde está descrito todos los procesos a cabalidad, ¿ya? Ay, perdón. Más adelante se lo puede presentar, pero en la parte de notas que tienen los PPTs, en la parte inferior, y está mucho más descrito el proceso, para que ustedes tampoco ahora estén todo el rato como escribiendo y matándose, sino que más que nada analicen y comprendan los conceptos. ¿Ya? Eso por una parte. Y por la otra parte, están las guías de estudio, que son cuadernillos por cada clase, y vale decir, por cada temática, con aproximadamente de 10 a 20 preguntas referidas a esta temática. ¿Ya? Muy a grandes rasgos, este es el cuadernillo que hicimos. Tratamos de tomar en este caso más que nada preguntas de las PAES de años pasados, es decir, desde el 2023, como también preguntas de diferentes preuniversitarios que logré recabar. Y en estas preguntas, por ejemplo, aparece la pregunta y más abajo aparece también la respuesta con una breve explicación de esta respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo funciona esto? Si no, ya para partir directamente en la clase. ¿No? Ya, entonces vamos a partir directamente en la clase. Denme un segundo para poder presentar. Ya, chiquilla. Ahora vamos a partir la clase directamente para que saquen como su cuadernito y todas esas cosas. Yo no voy a estar viendo la pantalla,
solamente como que veo la presentación para poder presentarla, así que les pido encarecidamente, si es que van a hacer una duda por el chat o algo así al respecto, eh, que alguien abra el micrófono para yo cachar, ¿ya? Me pueden interrumpir en cualquier momento. Esto es importante, este contenido que van a ver ahora no es contenido tanto de preguntas, que va a ser los procesos ilustrados, sino que son más que nada doctrinas, ¿vale? Es decir, ideas que fomentan los procesos sociales, como las independencias y las revoluciones, cuales sí se preguntan en la prueba, ¿ya? Así que es basal este contenido porque ayuda a entender las ideas detrás de los procesos históricos, pero no es que necesariamente se la pregunten, por ejemplo, en la prueba como qué significa la ilustración o qué significa el liberalismo, sino que les van a poner un texto y ustedes van a tener que cachar que ese texto, por ejemplo, es ilustrado, ¿ya? Por eso mucho concepto y mucho análisis va a aparecer acá y más que nada análisis basal. Así que, de nuevo, me pueden interrumpir cuando quieran y les pido encarecidamente que abran el micrófono en caso de que haya alguna duda, ¿ok? Vamos a partir entonces con la clase número 1. Esta es relativamente cortita porque se centra en el eje de los cambios políticos, económicos y culturales y sociales en el siglo XIX en Europa, América Latina y Chile, ¿ya? Esta clase se llama Las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones en Europa y América durante el siglo XIX, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el objetivo que queremos tener hoy día es analizar cómo es que las ideas republicanas y liberales impulsan cambios políticos, sociales y económicos en el siglo XIX, tanto en América como en Europa, transformando la forma de gobierno y la organización de la sociedad. Vamos a ver que en este periodo hay una... Perdón, me quedé pegada. Perdón, ¿se me escucha? Chiquillas, ¿me pueden confirmar si se me escucha, por favor? Con un emoji o algo así. Ya, bacán, perdón, es que pensé que me había quedado pegada. Bueno, volviendo al punto, vamos a ver que en el siglo XIX existen una serie de, de transformaciones muy claves y muy importantes porque permiten y dan el sustento teórico para los diferentes procesos sociales que empiezan a aparecer en esta época, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estas ideas? Para comprender estas ideas, vale decir todo lo que es el proceso de la ilustración y etcétera, primero tenemos que entender el contexto previo. Y ahora, ¿cómo se le denomina históricamente a este contexto? Se le llama el antiguo régimen. El antiguo régimen fue el sistema político, social y económico que prima en Europa durante estos siglos, ¿ya? ¿Y cuáles son las características del antiguo régimen? Es la monarquía absoluta, vale decir que el rey concentra todo el poder por el derecho divino. ¿Qué es el derecho divino? Es la idea jurídica que Dios le entrega el poder a una figura y que por ende esa figura casi que representa la reencarnación divina. Por ende, lo que dice, lo que opina y lo que haga esta figura es casi la asimilación de Dios, es casi la palabra de Dios. En otras palabras, el derecho divino lo que hace es que permite, a través de una justificación religiosa, la concentración del poder en el monarca, ¿ya? Y este monarca, en este momento, concentra absolutamente todo el poder. Aquí no hay división de estados, no es como nosotros usualmente lo entendemos de estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. No, aquí todo esto se concentra en la figura del monarca y como él quiera decidir. ¿Ok? Ahora, con la sociedad estamental es como dividimos socialmente este tiempo.
Este es el caso francés, por ejemplo, pero es súper bueno de entender porque tenemos en la sociedad experimental tres tipos de estados. El primer estado, que es la nobleza, que son todas estas personas que tienen mucho poder adquisitivo y mucho poder social y que pueden ostentar a cargos políticos y administrativos. El segundo estado es el clérigo, es decir, la iglesia y
Ya. Ya. Ay, Ay, espérenme. Ya, chiquilla, disculpen, como que Meet hoy ya no está ayudando en absolutamente nada. Se me quedó básicamente pegado y me decía como fallo de la aplicación. Porfa, coméntenme, se los ruego, en el chat si habían escuchado toda la explicación del antiguo régimen, porque yo estaba preguntando si había escuchado y no recibía respuesta y la aplicación ahí murió. Chiquillas, como para cachar si la tengo que hacer de nuevo o seguimos nomás. Ya, estaba escribiendo, ya, bacán. Entonces se quedó pegado hace mucho, perdón. No había cachado, yo estaba súper inspirada hablando. Ya, entonces nos quedamos en el poder divino, ¿verdad? Volviendo. Voy a volver a recapitular todo lo de la monarquía absoluta. Vuelvo y mil disculpas. La aplicación como que de verdad hoy día no está queriendo ayudarme en absolutamente nada. Pero volviendo al punto. Entonces, ¿cuál es el contexto previo de las ideas ilustradas? Que es el objetivo de la clase hoy día para la persona que acaba de llegar. Eh, es el antiguo régimen. El antiguo régimen, como dijimos, es esta organización política, social, económica y jurídica eh, que impera en Europa en este tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de las características del antiguo régimen? Es la monarquía absoluta. La monarquía absoluta es que el rey concentra todo el poder debido al derecho divino. ¿Qué es el derecho divino? El derecho divino es una interpretación que se puede, jurídica, donde se entiende que el poder y la explicación de la concentración del poder es porque Dios le entregó, tanto en justificación como palabra, el poder al monarca. Vale decir, en palabras más simples, el derecho divino te vendría a decir, oye, ¿por qué en este caso Luis XVI concentró todo el poder? Ah, porque Dios le dio y le confirió ese poder. Entonces, la palabra de Luis XVI en este caso vendría siendo tanto la justificación y la palabra de Dios. Entonces, el rey aquí tiene hasta unas características divinas en ese sentido. Eso es el derecho divino, ¿ya? Que la entrega del poder fue a través de Dios. Y por eso el rey concentra todo el poder. Cuando digo todo, es todo. Aquí no hay diferencias de Estado, aquí no hay una idea de poder judicial, legislativo, como nosotros hoy día tenemos. No, aquí es todo recae en la figura del rey, ¿ya? Y además que tenemos una sociedad estamental. ¿Qué significa esto? Es que estamos divididos en diferentes estamentos o niveles, si se le quiere decir. En el caso francés tenemos el primer, segundo y tercer estado. El primer estado viene siendo la nobleza, aquel grupo que tiene alto capital económico, como también el poder y la capacidad de ostentar cargos políticos y administrativos, ¿verdad? El segundo estado viene siendo el clérigo, que es la iglesia, y que a través de, por ejemplo, cobros de diezmos y demás, eh, ostenta este poder también económico que tiene. Aquí la iglesia todavía es muy, muy fuerte, demasiado fuerte, tanto simbólica como políticamente. Y por último, el tercer estado, que en el caso francés es casi el 95% de la población, viene siendo comerciantes, trabajadores y un grupo que está adquiriendo cada vez más poder, que es la burguesía. ¿Ya? Más adelante vamos a detallar lo que es la burguesía, pero hay que entender aquí que por qué estas divisiones son tan estamentales es porque al momento de hacer la división y la toma de decisiones, por ejemplo, el primer estado representa un voto, el segundo estado otro voto y el tercer estado otro voto. Y a pesar de que en proporciones no es la misma cantidad de gente entre estados, cuando se te quería votar, por ejemplo, por reformas, el primer estado votaba en contra de esta reforma, el segundo en contra de esta reforma y el tercero a favor.
Entonces no había forma de sopeso jurídico y político de que cambiara la situación. Y por último, también está la economía agraria, mercantilista y artesanal. ¿Qué significa que sea agrario eh, y de subsistencia? Eso también es importante. En este caso, estamos produciendo netamente para sobrevivir. No hay una sobreproducción, no hay una planificación económica, no, lo que sea necesario para subsistir y para que en este caso tanto la nobleza como el clérigo esté bien, en la mejor manera posible, ¿verdad? Y especialmente de una forma bastante artesanal. Aquí todavía no están estas grandes revoluciones ni nada por el estilo. Y también mercantilista, que significa que la forma que tienen de operar los diferentes estados, si se les quiere llegar a decir, es a través de la acumulación de oro y plata. Y es la acumulación de oro y plata la que significa cuánta es la riqueza del Estado. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá para poder seguir? Bacán, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pucha, ya, se concentra todo en un estado, como que aquí, o sea, se concentra todo en la figura del monarca, no hay forma jurídica, no hay forma política de que haya cambios ni nada por el estilo, pero entonces, ¿cómo cambiamos la situación acá? Resulta que empieza a haber un movimiento intelectual, cultural e histórico que va a discutir un poco este orden social, que denominamos la ilustración. La ilustración propone el uso de la razón, ¿ya? Que debemos empezar a racionalizar las situaciones, empezamos a pensar y a cuestionar si esto está bien o está mal, para así finalmente llegar a la felicidad y el progreso indefinido. ¿Qué es esta idea de progreso indefinido? Es que cada vez más, con el traspaso del tiempo, vamos a estar en mejores condiciones y en mejores materialidades, etcétera. O sea, la idea de que el tiempo nos va a traer mejor progreso, ¿no? Y por ende, también es súper importante el uso de la educación y la ciencia para defender principios tan básicos como la igualdad y la libertad, ¿ya? Entonces, la ilustración a grandes rasgos. ¿Qué conceptos deben tener en mente? La razón, la felicidad, la igualdad y la libertad, ¿ya? Muchos historiadores llaman a este proceso el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque comprenden que antes, en el antiguo régimen, no había esta concepción de razón, no se cuestionaba necesariamente y tal. Entonces, cuando empieza a ver todo este periodo de la ilustración, viene a ver como toda esta iluminación de la humanidad, ¿ya? Ahora, esto es importante, sus principales exponentes. Y esto hay que sabérselos un poquito de memoria. ¿Cómo es que nace la ilustración? ¿Cuál es el grupo social que empieza a hablar harto de ilustración? Es este mismo grupo que les dije, recuerden, que se llama la burguesía, ¿ya? La burguesía, los voy a, para que lo vean bien, acá, la burguesía. La burguesía es este grupo social que la mayoría de ellos eran muy buenos mercaderes, la mayoría de ellos eran muy buenos comerciantes y que por ende tenían mucho capital económico, pero no podían ostentar a cargos políticos, por ejemplo. ¿Y por qué no podían? Porque en realidad eran como un poco los New Rich de la época, ¿ya? Eran gente que había accedido al poder, que tenían todo este rollo de que son nuevas generaciones que tienen más dinero, pero al no contar con los títulos heredados socialmente, no podían acceder al poder. Y por ende, las reformas que se llegaban a tomar no consideraban la burguesía. ¿Cuáles son valores centrales, por ejemplo, en la burguesía? La burguesía cree mucho en la meritocracia, demasiado, tienen una idea del trabajo y de que el trabajo dignifica al hombre y si han escuchado esa frase, viene desde acá, y que el trabajo dignifica al hombre viene desde la burguesía, toda una metodología a través de la familia, a través del trabajo, eso es súper importante. Se empiezan a centrar mucho en estos como dos componentes sociales, ¿verdad? Pero como les digo,
tienen plata, pero no tienen los títulos nobles y por ende no pueden tomar decisiones políticas y recaen en el tercer estado, a pesar de que no necesariamente tienen las mismas condiciones materiales que el resto del tercer estado, ¿verdad? Entonces, es la burguesía la que empieza a cuestionarse un poco este orden, esta lógica del antiguo régimen, para dar con diferentes exponentes. Por ejemplo, Thomas Hobbes con la idea del Leviatán. El Leviatán, si ustedes buscan como Leviatán, literalmente, en Google, les va a aparecer la figura de un gran hombre constituido por diferentes hombres. Esto era una interpretación jurídica que daba Hobbes para entender que el poder del monarca recaía en la constitución o la sumisión de cada poder individual de cada hombre que estudia la sociedad. Habla un poco de esta idea como de soberanía, ¿no? Como de que el poder no es necesariamente un poder necesariamente divino, sino que es un poder que recae en que cada hombre dé un poquito de su poder personal para así generar un poder social mayor, ¿verdad? John Locke también habla sobre la defensa de derechos políticos y sociales, como la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera. Rousseau, yo creo que por lejos el más importante de todos, habla del contrato social. Si alguna vez han escuchado esta idea, el contrato social básicamente es que todos nosotros nos sumimos a un contrato, sea tácito, explícito o no tan explícito, para así generar un proyecto en común. Por ejemplo, nosotros estamos en el Estado chileno, ¿verdad? Pero ¿cómo generamos como toda esta identidad y este proyecto para decir vamos Chile? Es porque tenemos un contrato entre cada uno de nosotros que cede alguna de nuestras libertades para así generar el bien común del proyecto de Chile. ¿Ya? Él es súper contractualista, él te dice, hay un contrato de por medio que explica cómo estas personas se unen en un orden social, ¿no? Y Montesquieu, por último, habla sobre la división de los poderes del Estado. Él es el primer que habla de que, oye, el poder no puede recaer solo en el monarca, ¿verdad? Tiene que recaer en diferentes órganos independientes en un Estado, como lo es el poder judicial, legislativo, con tal de que no hay una coerción de los poderes, ¿verdad? Ahora bien, entonces nos quedan claros los principales exponentes de la ilustración. Ahora bien, ¿qué permite la ilustración? La ilustración permite que hayan unas diversas doctrinas que van a ser el liberalismo, el republicanismo y el nacionalismo, que empiezan a articular bastante esta crítica que se le hacía al antiguo régimen, ¿ya? El liberalismo. El liberalismo es esta doctrina que promueve la libertad del hombre en todo su aspecto habitual. Entonces él te dice, oye, todas las cosas que tenemos que hacer en pro de la libertad del hombre, ¿ya? Esta es la máxima que quiere plantear el liberalismo. Y hay diferentes nociones. Por ejemplo, el liberalismo económico habla de que existe un libre mercado, en donde la ley de oferta y demanda es lo que la regula. Muy grandes rasgos, porque esto igual lo van a ver en economía, la oferta son, por ejemplo, ya, aquí yo tengo una Monster, no sé si me viene en la cámara, la verdad creo que no, pero aquí yo tengo una Monster. Si yo voy a comprar una energética, la oferta podría ser, tengo una Monster, tengo una Red Bull, tengo una Score, y todo este abanico de posibilidades es la oferta, ¿ya? Y cada uno de estos productos tiene diferente precio, y yo soy la demanda, es decir, yo puedo elegir cuál de estos precios ocupar, ¿no? Entonces, se traza una línea de oferta y una línea de demanda. Y el punto medio entre estas dos líneas vendría siendo donde se fija el precio. Que es decir, es el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a vender y el precio más alto que el comprador está dispuesto a comprar, ¿verdad? Entonces, esta ley pareciera ser como una máxima, ¿no? Donde no hay permisos para que haya una coerción, donde debería funcionar por sí solo, por eso dice que el mercado se regula solo. Entonces, el liberalismo económico está en contra de la intervención estatal. El Estado no se debería de meter aquí porque justamente se puede regular solo.
¿verdad? Ahora bien, el liberalismo social habla sobre una defensa irrestricta de los derechos, ¿ya? Por eso se empiezan a articular los primeros movimientos como el abolicionismo especialmente social nos habla de la esclavitud y que ya no podemos seguir permitiendo la esclavitud, y el feminismo, especialmente el feminismo de primera ola, que trata de hablar mucho de la igualdad entre hombres y mujeres, el poder ceder los primeros derechos políticos y sociales a las mujeres, etcétera, pero todo esto en un contexto muy europeo igual. Y por último, el liberalismo político habla de la separación de los poderes del Estado eh, y la necesidad de una constitución. Muy grandes rasgos, la constitución, ustedes están familiarizadas con ella porque pasamos justo por estos procesos constitucionales, viene siendo las cartas magnas o los títulos basales que nos dan las directrices mínimas de cómo debería funcionar un Estado. Cuáles son los derechos que va a proteger, cuál va a ser la organización administrativa de ella, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, tenemos el republicanismo. El republicanismo es la idea de que la república debería de funcionar por el poderío del ciudadano por medio de la voluntad popular. ¿Qué quiere significar esto? El republicanismo, por ejemplo, la principal expresión de esta son las votaciones. Cada individuo vota y después elige la opción con mayores votos, ¿verdad? Esta opción con mayores votos representa la voluntad popular, lo que la mayoría de la gente quiere, ¿ya? Y cuando hablamos de ciudadano, también es que nosotros le entregamos un cierto poder a la persona, le damos una categoría política, le damos derechos, como por ejemplo el voto, donde cada uno de los individuos puede votar para así poder expresar su voluntad. Y por último, generar la voluntad popular, ¿ya? La mayor expresión de republicanismo de esta época viene siendo la Declaración de los Derechos del Hombre, ya no de los seres humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre, en donde por primera vez se habla de la igualdad de la ley, la soberanía popular y la participación activa de la ciudadanía. Y por último tenemos el nacionalismo, que es esta ideología y movimiento político que enfatiza la lealtad, la devoción y la identidad de un individuo hacia su nación, poniéndola en el centro de la acción política. Yo creo que también han escuchado harto esta idea como de nacionalista. ¿Qué quiere decir esto? Y esto a mí, cuando me lo contaron por primera vez, como que se me abrió un poco el mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos suscribimos al Estado chileno porque estamos en las tierras chilenas, ¿no? Que todo el mundo limitó que desde acá para allá Argentina y de acá para allá Chile y de acá para allá Perú. ¿Ya? Estamos en el Estado chileno. Pero ¿cómo, por ejemplo, por qué hablamos cuando hay partidos de fútbol o cuando es el 18 de como, oh, yo quiero Chile? Si yo solamente estoy en un territorio, ¿verdad? Como, ¿por qué yo quiero una tierra? Ya, el nacionalismo te plantea esta idea de que no solamente la tierra en donde estamos, sino que hay una identidad detrás de esta tierra, de esta territorialidad. Y esta identidad nos coerciona, nos hace quererla, nos hace odiarla en su contraparte, y nos hace querer tener un proyecto en conjunto. Es decir, ponerlo al centro de la acción política. Por eso los políticos hasta el día de hoy dicen como, oye, esto es por Chile, o viva Chile, ¿cachai? Porque hay toda una idea nacionalista detrás, no solamente estatal, vale decir como el gobierno, los representantes estatales, los poderes del Estado, sino que hay una idea de identidad detrás de este territorio asociado. Consulta, por favor respóndame con los emojis, porque esta era la parte más central de la clase. ¿Se entiende todo hasta acá? ¿Hay alguna duda? Si es que se entiende todo, por favor póngame el emoji de la manito hacia arriba. Ya, bacán. Deme un segundito que voy a poner a cargar el compu. Perfecto. Ya. Aquí no sé por qué el PPT no permite verlo, pero aquí había puesto una imagen de Luis XVI y María Antonieta. Esta parejita es bien conocida como socialmente por esta frase de que coman pasteles.
y es porque ellos lideran todo lo que es el antiguo régimen en Francia hasta la explosión de la Ilustración, que se da en la Revolución Francesa. Bueno, hoy día sabemos que históricamente María Antonieta nunca dijo esto realmente, sino que había sido una invención de sus adversarios políticos. Pero que el coma pasteles fue en un contexto de que supuestamente el mito dice que se le había dicho a los reyes que la gente no tenía que comer, no tenía pan que comer. Y la respuesta de los reyes fue, ya, pero que coman pasteles entonces, ¿no? Esta es la mayor ilustración de cómo funcionaba el grado de desconexión de las realidades entre los estados, entre el primer, segundo y tercer estado, ¿no? Bueno, ¿y por qué son tan característicos como les dije? Porque ellos, frente a todas estas grandes nuevas nociones, ideas y creencias que da la Ilustración y los liberalismos, etcétera, saben que no se pueden quedar solamente sin responder. Como se le está yendo todo por las bordas, tienen una crisis económica gigante, el Estado francés, en este caso no vamos a entrar en él, está súper endeudado. Por ejemplo, Versalles, que todo el mundo hemos escuchado un poco de Versalles, ¿no? Versalles costó mucho tiempo y mucha plata construirlo. El Estado francés, la monarquía francesa se endeudó con tal de construir Versalles y le traspasó la deuda que venía desde Luis XIV, que era el abuelo de Luis XVI, para pagar Versalles, versus un pueblo que se estaba directamente muriendo de hambre. Aquí no hay hospitales, no hay universidades, no hay colegio, aquí es sobrevivencia pura y dura, mientras tú ves Versalles hermoso, con unos patios gigantes decorados, cuando ves al rey en perfectas condiciones, siendo atendido 24/7 y tú estás muriendo de hambre, obvio que hay una suerte de rabia, ¿no? Entonces ellos sabían que no se podían quedar sin responder a estas ideas ilustradas que estaban haciendo la burguesía. Entonces sale la respuesta que vamos a llamar el despotismo ilustrado, que se resumen todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Son la serie de medidas que empiezan a sacar los reyes, un poco desesperados porque por primera vez se le estaba cuestionando su poder, pero que decían, ya, bacán, vamos a darle cierta un poco más garantía a este tercer estado, pero no la vamos a incluir políticamente. No van a ser ciudadanos, no van a poder votar, ¿no? Esas cosas son demasiado, porque aquí vamos a hacer todo por el pueblo, es decir, le vamos a dar estas mínimas garantías, pero no lo vamos a incluir dentro de esta discusión. Eso quiere decir, pero sin el pueblo. ¿Ok? Obviamente que a nadie le gustó esta idea de todo por el pueblo, por sin el pueblo, porque la máxima que tenía la Ilustración era poder incluir al pueblo, muy entre comillas, porque recordemos que en gran parte aquí se refiere al pueblo, al hombre europeo, etcétera, que empiezan a pasar ciertas consecuencias históricas fundantes para este momento. ¿Cuáles son estas? La Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. La Revolución Francesa comienza con la toma de la Bastilla, que era una cárcel que estaba en París, en la mitad de París, y que funcionaba para encarcelar a dirigentes ilustrados. Incluso muchos de los ilustrados que vimos recién habían pasado por la Bastilla, entonces fue un acto muy simbólico que a punta de violencia, si se quiere decir, se la hayan tomado, y aquí comienza la Revolución Francesa, ¿verdad? Y diversos grupos empiezan a estructurar y a tomar el control político a tal punto que también toman a los reyes. Los toman cuando María Antonieta y Luis XVI se querían ir a Suiza, que era el lugar de nacimiento de María Antonieta. María Antonieta no era francesa, la habían casado como a los 12, 14 años con Luis XVI, ni se conocían prácticamente. Y cuando intentan escapar frente a esta gran revolución que les pasa, los capturan y después los decapitan. Es a ese nivel de violencia y de explosión política que empieza a aparecer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un periodo que pasa no solamente con la toma de la Bastilla, como se suele creer, sino por casi de 10 años, en donde hay diversas formas de gobierno, estructuras políticas que tratan de implantar desde la Ilustración, y termina ya con Napoleón llegando al poder, ¿verdad? Que viene siendo una de las causas más inmediatas después de por qué nos independizamos en América.
Pero no nos adelantemos, esto es lo importante de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿verdad? La captura del rey Luis XVI y su María Antonieta, se decapita y se vuelve a estructurar todo el poder político y jurídico. Y también, un poquito antes también había pasado la independencia de las 13 colonias. Recordemos cómo funciona Estados Unidos hasta este momento. Estados Unidos era una tierra que estaba al norte de lo que hoy día encontramos como México, ¿verdad? Y que había sido colonizado por algunos inmigrantes por parte de Inglaterra, ¿no? En el lado este de Estados Unidos. Estos inmigrantes fundan las 13 colonias. Aquí, no sé si lo llegan a ver bien, pero hay 13 estrellas. Esta no es la bandera de Estados Unidos hoy por hoy, porque la bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas por los 50 estados que tiene, ¿ya? Entonces, esta noción de estado, de jurisdicción, ¿verdad? Como una forma administrativa de poder viene desde acá incluso. Entonces, al momento de colonizar, se dan estas 13 colonias, ¿verdad? Que están en el lado este de Estados Unidos, pero resulta que siguen siendo comandadas por Inglaterra. Y a esto no les pareció mucho ya, porque decía, oye, estamos muy lejos, se nos pone medidas proteccionistas muy grandes por gente que ya ni siquiera está acá, ¿verdad? Entonces nos vamos a independizar. Se firma la independencia de las 13 colonias con una constitución que hasta el día de hoy perdura, con muchas modificaciones, pero perdura, y estos 13 estados empiezan a consolidarse como lo que hoy día conocemos como Estados Unidos. De hecho, de ahí viene un poco el nombre de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estas son las consecuencias en Europa y en América, si se quiere decir, que trae la ilustración. Ahora, aquí hay una buena pregunta y súper importante que lo tengan en cuenta, y es que el siglo de las luces iluminaba efectivamente a todos, y resulta que un poco no. Yo les dije, sí, hay una declaración de los derechos del hombre, se empieza a hablar de igualdad jurídica, de soberanía popular, pero todo esto lo hacen hombres que viven en Europa, que son blancos, que tienen mucho poder económico, mucho poder social, etcétera. Esto no incluye en este discurso a las mujeres, a los esclavos, hasta por ahí nomás recién, no incluye, por ejemplo, a las colonias en América, no incluye a los niños, no incluye a gente que no tenga dinero. Entonces, esto es súper importante, porque hasta el momento sí, empezamos a hablar las primeras nociones de igualdad, de leyes, de protección y todo eso, pero esto va muy determinado a los hombres, a los hombres que están en Europa, que son blancos, que tienen poder económico, etc. La gran demostración de esto, por ejemplo, es la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto no incluía a las mujeres directamente. De hecho, hay una feminista de la primera ola que hace la Declaración de los Derechos de la Mujer, como para responder esta inconsistencia de por qué estamos hablando de igualdad y por qué estamos hablando de la soberanía y las libertades si no estamos incluyendo a las mujeres en esto, o si no estamos incluyendo más adelante, por ejemplo, a los esclavos en esto, o si no estamos incluyendo a las colonias en esto. Como que parece que se les cae un poco este discurso de igualdad, ¿verdad? Hasta acá, ¿todo bien? Porfa, hágame con un bacán. Ya estamos terminando, chiquilla. Entonces, la pregunta acá es, oye, ¿y qué pasa con América entonces? Como la idea de ilustradas llega a América, ¿qué onda? Eh, la respuesta es que sí, llegan efectivamente a América. ¿Y cómo llegan? Y es porque hay muchos burgueses que viven en América y viajan constantemente a Europa. Entonces traen estas enciclopedias, aquí el concepto de enciclopedia empiezan a hacer la ilustración como esta idea de cuadernos, de libros que quieren abarcar todo el conocimiento, tanto social como de la política, como economía, como incluso ciencias naturales. Entonces traen estas enciclopedias que tienen mucho nuevo conocimiento y las traen a América. Y se empieza a difundir un poco entre los mayores poderes de las colonias estas ideas ilustradas, ¿verdad? Pero hasta el momento solo se difunden. Empiezan a decir como, oye, cáchate esto loco que está pasando en Europa. Como, qué rara estas ideas. Pero se empiezan a difundir. Y no son relevantes, en realidad,
más que alguna que otra persona que sí, pucha, está de acuerdo con ellas, hasta la captura del rey Fernando VII a manos de Napoleón. ¿Se acuerdan que yo les dije un poquito que, que Napoleón terminaba con la Revolución Francesa? Y es que sí, po, termina con la Revolución Francesa, es el primer como gobierno claro, si se quiere decir, que tiene Francia desde la monarquía, ¿cachai? Que termina decapitada, y por diferentes motivos, es decir, querer llegar a Portugal, Napoleón pasa por España y en el transcurso de pasar por España captura al rey español. Entonces, esta es la principal causa de por qué nos empezamos a desentender un poco del gobierno español y las ideas ilustradas empiezan a colarse justo acá y empiezan a hacer sentido acá. Lo vamos a ver un poco más en la siguiente clase, que es literalmente la siguiente, la próxima semana, pero nos vamos a estar dando cuenta un poco de, oye, el razonamiento que hay en esta época es como, yo no le obedezco a Napoleón, yo le obedezco al monarca, y si no está el monarca, yo tengo el derecho a hacer eh, mi propia organización política, porque yo no te obedezco a ti, Napoleón, le obedezco a Napoleón VII. ¿Y cómo se empieza a organizar esta nueva visión política? Va a ser a través de las ideas ilustradas. Y aquí es cuando empiezan a concretarse las ideas ilustradas más allá de la difusión. Eso, chiquilla, eso es a grandes rasgos lo que son las ideas ilustradas, el liberalismo y cómo impactan en Europa y en América antes de las independencias de las colonias. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Por favor, si no, respóndame con el emoji para saber que quedó todo claro, porque si no, la clase queda hasta acá, si no es mucho. Les recuerdo igual, como les dije, la mayoría de las preguntas eh, piden analizar desde estos ideales. No es necesariamente que le vayan a preguntar qué es la ilustración, qué es el liberalismo como tal. Les van a pasar una fuente y ustedes van a tener que, por ejemplo, elegir qué principio del liberalismo se está refiriendo, o también les van a pasar un hecho histórico y ustedes van a tener que ver y analizar cómo las ideas liberales colan dentro de este hecho histórico, etcétera. Así que, por favor, cuéntenme con toda confianza, abran su micrófono si quieren, o me lo escriben por el chat si es que queda alguna duda, porque esto es basal para hasta entender el eje de ciudadanía. Así que, por favor, si no hay, cuéntenme si hay algún comentario, sea por el chat o por micrófono, o si no, por favor, reaccionen con el emoji. Así que quedó todo claro. Las otras dos chiquillas, ya que ya me respondieron, ¿quedó todo claro? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, si quedó todo claro, les pido encarecidamente que puedan responder el cuadernillo, que ya está subido, contiene cerca de 10 preguntas sobre estas doctrinas. Eh, y lo estaríamos viendo la próxima semana, yo también voy a hacer clase la próxima semana, sobre los primeros pasos de la independencia de las colonias en América. ¿Ya? Así que eso, también me estoy en el chat del preu, escribí que hoy día iba a ser la clase, así que si tienen alguna duda al respecto, también me pueden escribir, no tengo ningún problema y les voy a responder apenas pueda. Si tienen alguna duda tanto con la clase, recuerden que hay notas debajo en el PPT si ustedes quieren volver a estudiarla, como también con algunas preguntas, si no comprenden. Estoy totalmente abierta para cualquier pregunta que quieran hacer al respecto. Eso pues chiquilla, nos estaríamos viendo la próxima semana. Recuerden que mi chat está abierto, cuídense, abríguense que está haciendo frío últimamente y nos estaríamos viendo la próxima semana.
Ya dejo de grabar esta weá. Ay, ojalá no se escuche.